Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a un nuevo episodio de Sin Calzón de Podcast. Muchísimas gracias por estar acá. Gracias por volver, gracias por ver, por compartir. En el último episodio vi que llegaron un montón de personas nuevas. Muchísimas gracias porque pues de verdad me mueve, me llena un poquito que a ustedes les esté gustando lo que estoy haciendo porque lo hago con todo el gusto y todo el amor del mundo. Entonces, pues no siendo más, hoy vamos a hablar sobre tú no eres el superhéroe de absolutamente nadie. Nadie es superhéroe de nadie. Muchas veces nos metemos en situaciones en donde creemos que le vamos a salvar la vida a otras personas y nos volvemos a dejar nosotros de últimos. Y eso no está para nada bien. Entonces, pues no siendo más, comencemos. Hola, bienvenidos a Sin Calzón Podcast. En este lugar vamos a hablar de esos temas cotidianos que nos pasan en el día a día, sin tabús ni rodeos y sobre todo con una mente muy abierta. Acá nos quitamos esos estigmas, miedos, penas, temores y nos quedamos valientemente sin calzón. Bienvenidos. Bueno, entonces como les dije en la introducción, pues vamos a hablar de que muchas veces nos creemos superhéroes en la vida de otras personas, nos dejamos nosotros de últimos y a la hora de la verdad no te vuelves ni superhéroe, sino que muchas veces terminas siendo el supervillano de la historia y te dejaste de último, entonces a la hora de la verdad no ganaste por ningún lado porque pasaste de querer ayudar, de verdad de estar ayudando, a sentirte como si no sirvió para nada y tras de todo, a la hora de la verdad ni agradecimiento hay. Entonces pues nada, vamos a comenzar. Como siempre les voy a contar historiecitas de las cosas que me han pasado en algún momento de la vida. Y pues sin antes dejarles de decir, recuerda seguirme, recuerda comentar, recuerda compartir, recuerda hacer todo eso. Y eso de verdad me ayuda un montón, un montón, un montón. Y pues nada, y si sientes que en algún momento de tu vida has sido el superhéroe de una vida de alguien y a la hora de la verdad no ha servido para nada, déjame aquí en los comentarios qué pasa. Entonces, pues bueno, vamos a comenzar. Entonces, muchas veces, ¿quiénes en realidad muchas veces vienen siendo nuestros superhéroes? Obviamente, cada persona es diferente, cada estilo de vida es distinto, cada historia de cada quien es distinta, los papás tuyos y los papás míos no son lo mismo. Entonces, pues muchas veces en nuestra historia nos remontamos a nuestros superhéroes como nuestros papás y nuestra mamá, ¿cierto? Inicialmente es eso como lo que conocemos como esa figura autoritaria, esa persona que nosotros queremos ser, ese molde a seguir de alguna u otra manera, es lo que nosotros vemos como los que nos rescatan de la vida, nuestros superhéroes, las personas más importantes en nuestra vida. Y pues obviamente de alguna manera sí lo son, porque a la hora de la verdad, sin tus papás tú no estarías en este mundo, pero pues muchas veces no son tan superhéroes de alguna u otra forma. En estos días estaba hablando con unos amigos en cómo cada persona ha tenido una forma tan diferente de vivir la vida de alguna u otra forma y cómo sus papás son tan diferentes entre las relaciones de los de ellos con los nuestros. Entonces, por ejemplo, en mi vida, les voy a contar un poquito de contexto como de mi vida personal. Yo crecí con mis papás juntos. No les voy a contar nada que ya no sepan, pero pues ajá. Cuando yo crecí con mis papás juntos, cuando yo tenía más o menos unos 12 años, ellos se separaron. Mi papá se fue a vivir aparte, después ellos volvieron, se volvieron a dejar y mi mamá se vino a vivir a los Estados Unidos y nosotros quedamos con mi papá en la casa. Por la forma en la cual pasaron muchas cosas en la casa y en la historia de nuestra relación, pues obviamente yo vi a mi mamá como la supervillana por muchos años y a mi papá como un superhéroe. Pero cuando empecé a vivir muchas cosas de mi crecimiento personal, empecé a hacer unos ejercicios muy importantes que tenían que ver con la forma en la que vemos a nuestros papás con ciertas cosas. Yo me di cuenta que en realidad yo tenía más cosas que reprocharle a mi mamá, a mi papá, que a mi mamá. Y que en realidad mi mamá había estado más ahí como un soporte durante mi vida que muchas veces lo que estuvo mi papá. Ahora, no quiere decir que mi papá no lo haya estado. Vuelvo y digo, eh, acá las cosas que yo estoy diciendo es desde mi propia experiencia y desde mi propio conocimiento. Nosotros, nuestros papás, nadie les enseña a ser papás, así como a nosotros nadie nos enseña a ser hijos. Para mi papá, la estabilidad económica era su pilar más importante a la hora de ser padre, de ejercer su paternidad, y él siempre estuvo en eso. Y de alguna u otra manera también nos estaba dando un acompañamiento de más, sabiendo que mi mamá estaba en otro país y pues no estaba ahí con nosotros, porque aparte nosotros, en medio de nuestra herida, no se lo permitíamos. Entonces, pues nada, o sea, por eso les digo, antes a la hora de la verdad me ha tocado a mí un papá excelente entre todas las cosas que se pueden hacer, porque recuerden, absolutamente nadie es perfecto en esta vida. Entonces, pues nada. Eh,
Me di cuenta que mi mamá, yo tenía muchas más cosas como que agradecerle de las que yo me imaginé y que tenía muchas más cosas que reprocharle a mi papá de las que yo me imaginé también y se me bajó ese estante de superhéroe de alguna u otra forma. Igual reconociéndole todas esas cosas buenas que tiene, pero también empezándolo a ver como el ser humano que es también con sus errores y también con sus cosas no tan buenas. Y de alguna u otra forma, pues es como un wake up call que duele, porque tú pasas de ver a una persona con todo el amor del mundo como siempre lo has visto y de un momento a otro ya lo ves como una persona distinta. Y eso duele un montón, un montón, un montón. Entonces, pues nada, eso me pasó en algún momento de mi vida cuando empecé a ver a mis papás pues como desde una perspectiva diferente. Me ha pasado también muchas veces, me ha pasado también muchas veces en donde tenemos amistades o tenemos, por ejemplo, jefes o tenemos personas que conocemos que nosotros los vemos por allá súper poderosos, súper grandes y los vemos como unas personas como súper de admirar, intocables, perfectas, que no pasa nada malo con ellos. Y cuando los empezamos a conocer un poco más nos damos cuenta que obviamente como humanos que somos tenemos nuestros errores, tenemos nuestras virtudes. ¿Qué es lo que sucede? Muchas veces damos en la vida con personas que no son de ese estilo y te quieres creer tú ese superhéroe. Entonces, por ejemplo, has tenido una relación, que eso nos ha pasado a todos, en donde tenés esa persona en donde debe de trabajar ciertas cosas en sí mismo, o que debe de tener esas cosas en su vida que debe de mejorar de alguna forma, o que tú le ves mucho más potencial del que tiene y tú haces todo lo posible y te esfuerzas de más y lo empujas y la empujas y les metes como las ganas de que puedan hacer mejor y esta persona no cree lo suficiente en él. Pero tú te crees ese superhéroe y te pones la capa y te desgastas y tienes más fe en esa persona que esa misma, pero esa persona nunca se da cuenta de su potencial. A la hora de la verdad te vuelves una carga para esa persona porque todo el tiempo estás presionándola para hacer y después te das cuenta que todo ese esfuerzo que metiste en esa relación, todo ese esfuerzo que metiste en esa situación, todo ese esfuerzo que le diste por esta persona, no vale de nada porque a la hora de la verdad esta persona termina mirándote como si vos fueras un moscorrobio, por así decirlo, como si fueras lo peor del mundo, porque lo único que hiciste fue presionar, presionar, presionar y a la hora de la verdad estabas empujando algo que no se quiere hacer. Por ahí se dice, pues se dice no, es científicamente comprobado, el carbón bajo presión se vuelve un diamante, pero muchas veces el carbón no quiere ser diamante. Y si te encuentras con personas así, pues nada que hacer. Imagínate que en algún momento de mi vida tuve una relación que para mí fue muy importante, tuve una persona que quise mucho. Le agradezco un montón porque yo siento que si no hubiera tenido esta relación no me habría dado cuenta que yo puedo ser querida, amada, valorada y puesta en prioridad en mi vida. Por eso para mí fue tan importante porque para mí fue como abrir los ojos y darme cuenta de que yo merezco un amor bonito, por así decirlo. Pero cuando estaba con esta persona, un hombre con un montón, o sea, con una visión del mundo súper chévere, súper con ganas de salir adelante, se quería comer el mundo, quería ganar siempre lo mejor, súper ambicioso, siempre quería mejorar y de un momento a otro entró en una zona cómoda porque llevaba muchos años resguardando un montón de sentimientos y estaba entrando en una depresión que se le activó por X o Y motivos, circunstancia, y empezó a caer en una espiral en donde perdió motivación, dejó de hacer esas cosas que le interesaban, dejó de sentir intención por la vida. Ese man solamente quería dormir, jugar play y trabajaba porque le tocaba, no quería nada más, absolutamente nada más. O sea, literal, eso empezó a, a entrar hasta en temas de la relación íntimos, en donde ya la relación íntima tampoco era la misma porque el man no le provocaba absolutamente nada. Y yo era como que, pues, o sea, tiene que ver conmigo, tiene que ver qué, o sea, qué pasa. Y ni él mismo sabía cómo responder. Obviamente pasaron varios meses en donde habían muchas cosas muy bonitas y por las cuales yo seguía también en esta relación, pero llegaron a ciertas cosas en donde estas actitudes más otros temas sumados empezaron a hacer bolita y a mí ya me empezó a afectar. Entonces, por una pelea, más bien, o sea, la gota que derramó el vaso, por así decirlo, hubo una pelea muy grande entre los dos y finalmente se decidió terminar la relación.
pero yo me creía la superhéroe de él, o sea, yo me creía la superhéroe, la mamá, la persona que lo podía rescatar, porque yo veía toda esa grandeza en él, y yo creía que él podía hacer siempre lo mejor, y yo creía que él iba a salir de toda esta situación, y yo creía que él lo iba a lograr, y yo creía, 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 pero que creía él. Yo no, esta es la hora en mi vida que yo no sé qué pasaba por la cabeza de él, pero él no creía nada de lo que yo creía, ni él se veía en la forma en la que yo veía. Y a la hora de la verdad, yo también le dije a él, con la última conversación que tuvimos, él me enlistó como unas razones por las cuales quería y no quería estar conmigo. Y a la hora de la verdad, yo también le había dicho a él, o sea, a la hora de la verdad, yo también veo una razón muy importante de es, yo puedo seguir con vos, pero si vos no vas a terapia y no trabajas en tu salud mental, en esa depresión que estás teniendo, vos te estás yendo a una espiral muy grande de depresión y yo no me voy a ir contigo allá. Porque si tú decides trabajar en ti, yo puedo hacerlo, pero si tú no quieres trabajar en ti, yo no te puedo forzar más a hacer las cosas. Y eso fue lo que pasó. Llegó un punto que era lo que yo les decía antes. Yo veía tanto en él que lo forcé tanto que ella sentía que no era suficiente de ninguna manera y ya me cogió fue pereza de yo querer estar haciéndolo porque ya me veía como una mamá y no como su pareja. Y tenía también toda la razón, al igual que yo también tenía toda la razón, porque yo ya no lo estaba viendo como ese hombre que yo admiraba, que me gustó inicialmente, que me gustaban esas cosas de él, porque yo ya vi cómo se apagó totalmente su luz y cómo ya no era nada para nada esa persona que en un momento me empezó a gustar tanto y yo quería como en mi vida. Ya después se me volvió como que, o sea, yo no quiero esto en una persona porque te estás yendo para esta espiral en donde me estás reflejando un montón de cosas que gracias a Dios yo ya salí de ahí y yo ya no quiero estar ahí. Entonces es muy importante darnos cuenta que tú no eres el superhéroe de absolutamente nadie. Desde eso no he vuelto a tener como una relación fija, estable, por muchas situaciones, principalmente porque no me he sentido bien mentalmente para tener una relación y después porque ya cuando ahora estoy saliendo y conociendo gente, pues no he conocido a nadie que yo diga como, puta, quiero que sea mi novio. Entonces, pero si me doy cuenta que es que yo no soy la superhéroe de nadie, ah, tú tienes tus problemas, tienes tus cosas, yo estoy ahí para apoyarte, pero yo no estoy para solucionarlos. Pues yo no soy tu mamá, yo estoy ahí para ser tu pareja, pero yo no soy tu mamá. Yo ya tengo mi vida y mis problemas por solucionar y agradecería que tú estés ahí para apoyarme en mis cosas, pero eso no quiere decir que entonces tú vas a tener que ser el superhéroe salvavidas que va a solucionar todo en mi vida. Así como yo tampoco voy a ser la superheroína de tu vida, pues no, o sea, eso es lo que nos pasa muchas veces, que nos metemos en un disfraz que no nos corresponde, en unos zapatos que realmente no nos corresponden como pareja. También nos pasa con la familia. Acá sí voy a hablar con nombres propios y voy a decir exactamente de quién estábamos hablando. Yo tengo dos hermanos, tengo a mi hermana y tengo a mi hermano. Yo soy la hermana del medio. Mi hermano en algún momento de la vida estuvo estudiando un tema como agrónomo, pues como de agricultura, como con peces, y estuvo trabajando, haciendo sus prácticas por allá en un pueblito, parce, al sur de Colombia, y por allá le tocó pasar COVID y le tocó pasar un montón de cosas, y pues, parce, a este man no le pagaba ni el mínimo, y yo le ayudé un montón de cosas. Mi hermano y yo siempre, mi mamá nos presionó mucho para que habláramos inglés, entonces pues él conocía mucho de inglés. Se estaban poniendo las cosas muy malucas, no conseguía trabajo y lo único que le ofrecían era por seguir trabajando por un mínimo. Y pues le tocaba complicado, o sea, seguía viviendo en un pueblito, no le pagaban muy bien, muchas veces ni siquiera el mínimo le ofrecían, o sea, eran trabajos bien, bien fuertes, por así decirlo. Y yo le dije a él, y yo, ¿sabes qué? ¿Por qué no te venís para mi casa? Yo en eso estaba viviendo todavía en Medellín, venite para mi casa, vos hablas inglés, yo conozco gente con la que puedes tener entrevistas, yo no te puedo asegurar un trabajo, pero te puedo asegurar entrevistas para ver qué puedes conseguir, yo te recibo un mes, te pongo así, te pongo allá. Hecho y hecho, llegamos, al principio todo fue súper chévere, súper bien, nos la llevamos súper bien, eh, cuadramos las cosas y eso fue en abril del 2021. Pues amigos, déjenme decirles que después se vino el paro nacional que hubo en Colombia, que fue súper fuerte, y en los lugares en donde él trabajaba, fue uno de los lugares, pues en el pueblo en donde él estaba, fue uno de los pueblos en donde quemaron peajes, unos temas súper complicados que yo dije, menos mal estás acá, o sea, literal llegó una semana antes de que pasara todo eso. Y ya después, para julio, fue que pasó lo del tema de mi mamá. Organizamos todo,
literal de ahorros míos. Obviamente yo le presté a él porque él ya estaba trabajando y él después me tuvo que pagar ese dinero, pero en ese momento me tocó a mí sacar de mi bolsillo las cosas para los dos, para poder viajar. Nos pusimos a prestar unas platas para podernos ir también, o sea, pudimos organizar todo para irnos. Y este hombre llegamos a Estados Unidos y como tenía aquí unos amigos que supuestamente le iban a solucionar la vida y el mundo y le iban a dar el trabajo y se iba a vivir con él, que yo no sé qué, este man llegó, me dio la espalda, me dio 3 patadas en el culo y me empezó a tratar súper mal. Y yo era como que, pues, marica, o sea, qué mal, o sea, más allá de yo sentir como rabia, sentía era como dolor, sentía como el dolor en el orgullo, como, parce, yo hice un montón de cosas por darte la mano y vos acá te estás sintiendo en un espacio más superior y me estás tratando como un culo y tras de todo yo soy lo peor del mundo y estás hasta hablando mierda mía porque sí, porque te crees superior de alguna u otra manera. Y entonces, para mí la verdad eso más que dolerme, me decepcionó un montón. Y pues yo no guardo rabia, parce, porque es que esa es la cosa, que cuando algo ya no te da rabia, sino que te decepciona, pues es como que, pues sí, qué dolor, pero pues yo no me voy a, pues no me voy a dañar la vida por vos, ni me voy a ponerme a estresar por vos. Y muchas cosas han pasado desde ese entonces. Y la verdad, la relación hoy en día no es la mejor, pero pues yo estoy haciendo mi vida, yo estoy tranquila. Al día de hoy, ninguno de esos amigos tan súper geniales le han servido para absolutamente nada. Antes lo llevaron a una espiral de cosas malas y pues se ha tenido que reubicar en varios momentos de su vida, mientras que yo me he enfocado en mis cosas, de a poco he ido logrando un montón de cosas y no llevo ni 3 años en este país, pero he logrado mucho más de lo que logra mucha gente en mucho tiempo, porque he tenido esa dedicación y esa visión de hacer las cosas bien. ¿Por qué? Porque me quité el traje de superhéroe de tratar de arreglar la vida de otra persona y me enfoqué en mí. Y eso es lo más importante y es la enseñanza que yo les quiero dejar con esta historia, que mientras que tú estás gastando un montón de energía tratando de solucionarle la vida a alguien más, estás perdiendo de foco la persona más importante de tu vida, que eres tú. Si yo en ese momento me hubiera llenado de rabias, o me hubiera puesto a ayudarle, o me hubiera puesto a quitarme cosas de mi camino por darle a él, o hubiera puesto a correr para solucionar las cosas como quería que él las solucionara, o que de verdad en ese momento hubiéramos hecho las cosas como las planeamos inicialmente desde que veníamos de Colombia, de que vamos a conseguir esto juntos para poder hacer esto juntos y conseguir el apartamento juntos y irnos a vivir juntos. Marica, este man me hubiera dejado tirada y me hubiera dado una patada en el culo mientras eso. Mientras que desde el principio también, por eso yo les digo siempre, Dios sabe cómo, por qué y para qué hace las cosas. Si yo hubiera hecho todo eso, hubiera quedado peor, hubiera quedado en una situación más complicada, pero como desde el principio estaba haciendo mis cosas solas, he ido a mi paso, he ido a mi gusto, he dado con personas muy bonitas en este país. Obviamente también he dado con personas que son un asco de persona, pero pues también he dado con personas muy bonitas y personas con las que tengo que agradecerles un montón, entre esos la persona con la que vivo en este momento. Yo de verdad, yo sé que ella rara vez ve los podcasts completos, pero le quiero agradecer un montón a Diana, mi roomie, porque de verdad ha sido una persona que me da un apoyo y está acá y de verdad se siente como un apoyo bonito de parte de ella y se siente como que estoy llegando a casa, o sea, estoy llegando a hogar, estoy llegando a un lugar donde es chévere estar, no como muchas veces he vivido en otros lugares en donde llego al lugar y yo sé que vivo ahí, es mi espacio donde yo llego a dormir, pero me provocaba nomás ir a eso, ir a dormir y no pasar tiempo en ese lugar porque no me sentía como si perteneciera de alguna u otra manera. Entonces es eso, o sea, deja de estar pensando que tenés que solucionarle la vida a todo el mundo y no sé si sea mi personalidad, tal vez sí, tal vez sea algo ingenuo de mi parte, a mí me gusta ayudarle a las personas, yo no le ayudo a todo el mundo porque la verdad algo tengo yo y es que yo no soy falsa, yo le demuestro al que yo quiero, al que me importa y al que yo deseo hacerlo. De resto a mí, literal, te vuelves un cero a la izquierda. Pero las personas que yo quiero y que me importan, yo siempre quiero que estén bien. Siempre quiero que tengan lo mejor. Siempre los veo en su grandeza. Siempre los veo en su grandeza y siempre hay veces como que me pongo esa capa de superhéroe y como que les quiero ayudar a solucionar la vida y les quiero ayudar porque veo tanta potencial en ellos que yo soy como que, pero hacele, pero mira, pero logra, pero también me doy cuenta que es que, parce, o sea, yo me tengo que preocupar y meterle todas las energías a mi vida y no a las otras personas. Acá en confidencia les voy contando, no les voy a decir mentiras, hay momentos en que me cuesta sentarme a grabar los videos para el episodio y a grabar lo que quiero pensar porque hay veces me dreno un montón hablando ciertas cosas o pensando en ciertas cosas y como que se me olvida que mi foco soy yo
y empiezo a poner mi foco en otras cosas y en otras personas. Y yo amo estar ahí para las personas, y cuando yo quiero, quiero con todo el corazón, y cuando yo estoy para apoyar a las personas, estoy para apoyarlas con todo mi corazón, pero hay veces me dejo de última. Y en estos días he estado pensando en eso, justo hoy la estábamos molestando, pero justo hoy estaba hablando con unos amigos que tengo ahí, una de ellos como una microinfluencer, por así decirlo, y estábamos hablando de cómo las redes sociales son tan complicadas cuando uno quiere hacer algo por medio de redes sociales, como lo quiero hacer yo con el podcast, y pues ella con su propio nombre y marca personal, y ella me decía, no, o sea, eso hay que hacerle y hacerle y hacerle, porque el necio o cansa o triunfa, algo así dijo, y si no triunfa es porque no fue lo suficientemente necio. Y ustedes no se imaginan lo que me sirvió escuchar esa frase hoy. Es más, una de las amigas del grupo le hizo un meme, entonces se los voy a poner acá para que vayan y lo miren. Y de verdad, súper en serio lo que estaba diciendo Gaby. Cuando tú de verdad quieres algo, debes de ser intenso, 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 intenso con eso que tú quieres hacer. Porque si realmente no estás siendo lo suficientemente intenso, era que realmente no lo querías. Y muchas veces me pasa eso. Como que digo, como que, ay, se convirtió difícil porque, Dios mío, algo que me ha costado a mí en esta vida es la disciplina. Amigos, ustedes no saben lo que me cuesta a mí ser disciplinada. No saben lo que me cuesta ser constante con muchas cosas. Pues yo sé que yo lo puedo hacer. Y muchas veces necesitas ese empuje de que otras personas te digan y te vean ese potencial para poder decirlo, pero pues cuando tú estás tan cansado y tan ocupado siendo el superhéroe de otras personas, te olvidas de vos, y eso es lo que me pasa a mí muchas veces. Entonces, pues nada, muchas veces necesitamos esos wake up call como el que recibí yo el día de hoy, más que necesario. Y muchas gracias, Gaby, porque quizás tú no lo sabías, pero tú fuiste la que me dio el kick el día de hoy para poder pararme y grabar bien el episodio. Otra situación que me pasa muchas veces es cuando me ha pasado muchas veces, por ejemplo, en el trabajo. Yo trabajé en muchos lugares en donde tenía tercerizaciones de servicios con otra gente, eran espacios, unos fue call center y otros fueron espacios donde se convivía con muchas personas en la oficina. Y pues son varias personas que están haciendo el mismo trabajo, y tú como que no ayudas al otro, mirar, puedes hacer eso, y como que haces equipo y vamos a lograrlo y vamos a ponerlo, pero no todo el mundo tiene la misma intención de hacer equipo contigo, no todo el mundo tiene la intención de hacer las cosas bien contigo, igual que tú las haces, y hay gente que está buscando tu mínimo error para cogerte la caída, mientras que tú tenés la capa de superhéroe para ir a ayudarle a todo el mundo porque vos querés ser bien con las personas que a ti te interesa estar bien, con las personas de tu trabajo sin necesidad de ser lambón, simplemente personas que te caen bien o que quieres ver que también estén bien, y muchas veces te olvida de que estás haciendo de alguna u otra manera, haciéndole al ladito para que alguien esté buscando tu caída. Hay una cosa que yo tuve que aprender a las malas trabajando en estos ambientes, y es que es mejor que la gente no te note. O sea, que tu trabajo hable por ti mismo, pero es mejor que la gente no te note. A la gente no le gusta la gente que tiene personalidad. A la gente no le gusta la persona que brilla. A la gente no le gusta eso, y menos en un ambiente corporativo. ¿Por qué? No sé, al menos hablo de Colombia, pues, o los latinos, porque aquí también me pasó en una empresa. A la gente no le gusta verte brillar, porque la envidia a veces es más grande y siempre va a haber quien te busque la caída. Entonces muchas veces, y sobre todo en un ambiente laboral, es triste decir esto, pero siento que a veces es mucho mejor uno estar calladito y hacer las cosas por su propio lado. Y no brillar mucho y no dar mucho de qué hablar y hacer las cosas calladito. Porque te pones de superhéroe a ayudarle a todo el mundo y nunca falta que es el que le diste la mano hoy, mañana es el que está hablando mal de vos y está buscándote la caída. Y lo digo porque me pasó muchas veces. Entonces, es triste ver eso. Volvemos al tema, tú no eres el superhéroe de nadie, obviamente tú estás ahí para ayudar a las personas que tú quieres, que más te importan, que más quieres en tu vida, pero tú no estás acá para resolverle la vida a nadie más que a ti mismo. Tú solamente te debes enfocar en ti, tú solamente te debes enfocar en ser la persona más importante. Vean, por ejemplo, vamos a poner un caso súper internacional, acá el jet set internacional, la Shakira. La Shakira se puso la capa de superheroína, de ser la supermamá, de ser la supermujer, de ser la super socia y de ayudarle a este salpique
con todas las cosas que te quería de su empresa, conseguirle patrocinios, ayudarlo a mejorar, porque eran una familia, eran un hogar, iban a hacer eso. ¿Para qué? Para que llegara este señor, la vio súper heroína, súper capaz de todo, que se enfocó tanto en otras cosas que se olvidó de ella misma para irse a meter con una culicagada de la mitad de la edad. Y la metía en la casa mientras que la otra salía a trabajar. Entonces, pues, o sea, pasan cosas así en la vida, amigos. Y le pasa hasta a la gente más millonaria, más rica, fabulosa y del jet set. Entonces, ¿por qué no nos va a pasar a nosotros de alguna u otra forma? No quiere decir que vas a mantener prevenido con las personas que están en tu vida, porque esa no es la idea. Pero sí quiero que te quede como idea, como concepto el día de hoy de que tú no eres el superhéroe de absolutamente nadie. Los superhéroes son las personas que nos hacen nuestra vida mejor, pero el superhéroe real, así de superpoderes, no existen. Si tú quieres hacer algo genuinamente bien por alguien, hazlo y hazlo de todo corazón, pero no esperes absolutamente nada a cambio. No esperes que porque tú hiciste bien con una persona, esa persona mañana va a hacer un bien contigo, porque no todo el mundo piensa y actúa de la misma manera en la que tú piensas y actúas. Y duele mucho cuando nosotros estamos esperando cosas a cambio. Entonces, si vas a hacer algo, hazlo porque te nace, hazlo porque tú quieres, hazlo porque te parece bonito hacerlo por esa persona, pero no lo hagas esperando algo a cambio. Hazlo porque tú te sientes bien haciéndolo. Hace días conocí a una persona que me hizo las uñas, que by the way, me quedaron divinas. O sea, estoy enamorada de estas uñas. Y esta nena nos contaba un montón de historias en donde se puso la historia de la capa de superhéroe y quedó totalmente decepcionada de una persona que terminó abusando de su buena intención. Y es muy triste porque siempre las personas que más nos fallan son las personas que más queremos. Y si no, miren las historias que yo les conté ahorita. Entonces, pues nada, recuerden, todos los jueves estamos saliendo con episodio nuevo acá en Sin Calzón Podcast, en Spotify y en YouTube. También recuerden que todos los días, lunes a viernes, les estoy subiendo videitos cortos como estos que les estoy dejando acá que hice esta semana, en donde les estoy hablando de motivaciones bonitas para el día, de si la fe mueve o no mueve montañas, de si de si la vida nos trae cosas inesperadas o no. Esta semana, con uno de los videos que puse, me acuerdo la frase porque es de mi película favorita, que se llama que la frase dice, la vida es como una caja de chocolates, nunca sabes qué te va a tocar. Y me escribió una amiga que amo y adoro, y diciéndome unas cosas tan bonitas, y me ha pasado con muchas personas, que como que les llega el mensaje, yo sin saber, yo simplemente hago mi mensaje y les hablo lo que tengo en mi corazón ese día, y que les llegue de una manera tan bonita y que les parezca como que sea como, hey, sin ti, muchas gracias, siento que son mis ángeles o Dios hablándome por medio de ti, porque era lo que necesitaba escuchar, es la señal que estaba pidiendo, es lo que estaba necesitando. Me parece súper bonito. Entonces, si de pronto en algún momento has escuchado eso, coméntalo, compártelo o déjame saber a mí, nadie más tiene que darse cuenta. Que tengas un excelente día entonces, muchas gracias por estar acá, recordá seguirme acá, comentar acá, aquí abajo en la cajita y también en seguirme en las redes sociales de Instagram y TikTok, tanto de Cintia Castano, que son mis personales en donde te dejo los mensajes, y en las de Sin Calzón Podcast, en donde dejamos informacioncita que tiene que ver relacionada directamente con los podcasts. Pronto les voy a traer una invitada, déjenme saber de qué temas les gustaría que les hablara. Amigos, yo tengo mucho por qué hablar y hablo hasta por los codos, pero pues se me está acabando un poquito la imaginación. Entonces colabórenme ahí un poquitico con eso. Muchas gracias por estar acá. De verdad que les agradezco un montón cada persona que ve, cada persona que llega acá, cada persona que se toma el tiempo de escuchar, cada persona que les llega el mensaje tan bonito. Y pues nada, muchas gracias. Que tengas un excelente fin de semana, una feliz semana, un feliz día, tarde, noche, no importa la hora que estés escuchando. Y pues nada, muchísimas gracias que estés acá, muchísimas gracias por estar acá. Chao con adiós, pues. Chao.